El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de gente, y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano, y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estas lecturas que nos invitan a la esperanza, la confianza en Dios. Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos dice el Salmo del responsorial del día de hoy? Pues bueno, nos dice precisamente esta palabra: Señor, en ti confío. Pero es aquí donde tenemos que ir descubriendo qué tanto verdaderamente confiamos en Dios, o qué tanto, pues, solamente decimos confiar en Dios, pero no realmente confiar en Dios. Y es donde podemos encontrar precisamente este aspecto que es muy interesante. Primeramente, pues podemos encontrar el sentido de cómo este hombre, el jefe de la sinagoga, le dice al Señor: Señor, mi hija acaba de morir, pero si tú vas y le impones las manos, volverá a vivir. Entonces, en este sentido, pues podemos encontrar esta confianza en Dios que puede resucitar a un muerto. Si nos vamos a lo que es precisamente uno de los sinópticos que se les llama, precisamente vamos a escuchar pues otra forma, o podemos encontrar también en este sentido pues cómo se va desarrollando precisamente el texto. Y estamos viendo que en Lucas es el capítulo 8, versículo 40 en adelante, donde vamos a encontrar este pasaje. Y a mí me gusta un poquito más porque nos da más elementos para que podamos precisamente pues meditar cómo podemos encontrar precisamente esta confianza. Primeramente, cuando Jesús regresa, lo recibe una gran muchedumbre. Y llega entonces un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplica que entrara a su casa, porque su hija única de 12 años se estaba muriendo. Mientras él iba, la gente le agolpaba. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, la gente te está apretando y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante del pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Le dijo: Hija,
tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de los de la casa del jefe de la sinagoga llegando dijo, tu hija está muerta, no molestes más ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo, no temas, solamente ten fe y se salvará. Entonces vemos dos versiones del mismo hecho. Y podemos decir, posiblemente, pues, ¿qué tanto se habrá tardado Jesús en que le hayan tocado, sintió esa fuerza curativa salir de él y que la mujer decidiera por temor presentarse? Y podríamos decir, ni 2-3 minutos pasaron. Y en esos 2-3 minutos, en lo que iba camino de Jesús, la hija se hubiera muerto. Aquí en Mateo dice, ya estaba muerta. Y las palabras de Jesús, Mateo se las pone a Jairo. Basta con que tú vengas a imponer las manos y mi hija volverá a vivir. Y es precisamente esa confianza que debemos de tener en Dios que nos lleve a movernos. ¿Por qué? Porque si tenemos esa fe en Dios, pero no nos lleva a la acción, entonces podríamos decir que es una fe muerta. Por eso Santiago en su carta dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demuestro mi fe. Y es en ese, ¿cómo voy a demostrar mi fe? Y es confiando en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Aceptar lo que el Señor me mande. A veces nos puede parecer difícil, a veces nos puede parecer doloroso, a veces no nos va a gustar lo que el Señor nos mande. Pero si nosotros confiamos en Dios, en el Señor, se va a manifestar en nosotros. Por eso podríamos encontrar en ese sentido, ¿ustedes creen que Jesús quería morir en la cruz? No. ¿Y cómo lo podemos comprobar? En el mismo Evangelio. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Qué le está diciendo? Papá, yo sé que tú gobiernas el mundo y yo sé que tú puedes salvar a la humanidad de otra manera, pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Podemos ver a veces, pues en esos hechos, de que a veces suceden cosas negativas, pero ¿cómo vamos a confiar en Dios? Esto me lleva a un cuentito que decía precisamente que había una vez un alpinista que estaba subiendo un monte muy alto. Y pues iba y de repente empieza a caer una tormenta y la nieve se está acumulando, viene una avalancha, no le pega a él, pero pues sí le afecta y entonces se está cayendo. Y entonces pues lo único que agarra es agarrarse de una rama que siente, porque ni siquiera la ve, la siente. Y pues la tormenta le impide ver hacia abajo y empieza, Señor, sálvame. Señor, no quiero morir aquí. Y escucha la voz de Dios que le dice, suéltate. Y ese hombre, Señor, pero ¿cómo me voy a soltar? Me voy a matar. Suéltate. Pero Señor, suéltate. Total, al otro día cuando suben los rescatistas para ver qué encuentran, y encuentran al alpinista muerto a 60 centímetros del suelo. Él no veía, pero si hubiera confiado en soltarse, se hubiera salvado. ¿Y cuántas veces nos pasa así? El Señor nos da pruebas que a veces no son las que nosotros queremos, pero nos da esas pruebas ¿para qué? Para que caminemos. Hay una frase interesante que dice que en el Señor tenemos que confiar, porque si confiamos en el hombre, no terminaremos bien. ¿Y cuántas veces? Hasta lo dice el Salmo, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿O qué tanto queremos hacer lo que a mí me gusta? Esa es la diferencia, ese es lo que el Señor nos invita hoy. No veas lo que quieres, ve lo que necesitas. Y en ese mismo sentido, pues podemos ir a comprobar la primera lectura. Está precisamente Jacob
huyendo de su hermano Esaú, que le robó la primogenitura, y cuando Esaú llega para que lo bendiga, su padre le dice, pues yo ya te bendije, yo ya di la bendición. Y Esaú busca a Jacob para matarlo, y la mamá le dice, pues mijito, agarra tus chivitas y córrele. Y es donde le da sueño, en el campo. Agarra una piedra y sueña a Dios. Y le vuelve a hacer la promesa. Si confías en mí, si quieres o me aceptas como tu Dios, yo te daré una descendencia y esta tierra será tuya. Y bueno, pues es donde pues dice el mismo Jacob, este es el lugar de la casa de Dios. Por eso pues se llama Betel. Bet es casa, el Dios, casa de Dios. Y es ahí donde pues podemos encontrar esa confianza que sigue su camino, pero hace el memorial. ¿Y qué es lo que dice al final de la primera lectura? Y es muy interesante. Si tú me bendices, yo te daré también el 10% de todo. Esa confianza. ¿Por qué? Porque hoy en día, y pues ciertamente, ¿cuántas veces desconfiamos? Es que si voy a la iglesia, ay no, pero es que si le doy a Dios me voy a quedar sin comer. No, si tú le das a Dios, Dios te lo va a multiplicar. Y es por eso, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿por qué nunca les faltó nada? Porque confiaban en Dios y daban todo lo que Dios, daban todo lo mejor a Dios. Y Dios se los recompensaba. Por eso ese sentido de la confianza es el abandonarnos. Aquí, pues en este ejemplo, pues es el abandonar materialmente. Pero podemos ver un David, solamente le queda su vida. ¿Por qué? Porque tiene que estar huyendo por el rey Saúl. Y cuando lo tiene en manos para matar, David a Saúl dice, no atentaré contra un consagrado de Dios. Pero si Dios ya le quitó la bendición, le quitó su espíritu y ahora lo tiene David, pero es un consagrado de Dios. Por eso se lleva su lanza y al otro día, rey Saúl, aquí está tu lanza, Dios te puso en mis manos, pero no te hice daño. Y es ahí la confianza en Dios. Humanamente, ¿cuántos dijeron, no, pues este me anda casi matando, pues aquí lo tengo, le voy a matar yo primero? Que lloren en mi casa, que lloren en la suya, mejor que lloren en la suya. No, confía. Y es ahí donde el Señor se muestra. Y así podemos ver tantos momentos de la confianza en Dios. Por eso podríamos decir, momento de las bodas de Caná, se acabó el vino. Y María va y le dice, hijo, ya se les acabó el vino. Y Jesús todavía no siente que tiene que iniciar su vida pública. Por eso le dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué? No ha llegado mi momento. Pero la Virgen, astuta, va y le dice a los trabajadores, hagan lo que les diga. Y así hasta me la imagino lavándose las manos y volviéndose a sentar en la mesa de invitada. Y así que ya le dejó el problema a Dios. Y el Señor responde. El Señor da solución. 600 litros de vino de la mejor calidad. Tenemos que ser como María. Entregarle nuestros problemas a Dios y el Señor sabrá cómo resolverlos. Ciertamente, a veces no nos va a gustar. Podríamos decir, cuando el profeta Elías le tiene miedo a Jezabel
y sale huyendo. Y pues ya llega en el desierto y siente que se está muriendo, hambre, sed, y se acuesta a dormir. Y ese cuervo que llega ahí, come y bebe, porque te queda mucho camino. Y luego otra vez, come y bebe porque te queda mucho camino. Y por tercera vez, come y bebe. Y entonces tiene la fuerza Elías de llegar hasta el monte de Dios, al Carmelo. Y es ahí donde el Señor le da la prueba. Me voy a presentar, Elías. Y viene el viento huracanado y no está Dios. Viene el terremoto, no está Dios. Viene el fuego abrasador y no está Dios. Cuando llega la suave brisa, se cubre el rostro y sale al encuentro de Dios. Elías no quiso caminar 40 días en el desierto, pero Dios lo condujo. Jesús no quiso morir en la cruz, pero el Señor lo condujo. Y así podremos ver que tantos. Y no estoy hablando de que Jesús haya ido obligado a la cruz, no. Pero no podemos separar a Jesús, su parte divina y su parte humana. Su parte divina sabía que era el camino. Su parte humana, no quiero sufrir. Pero nos enseña, la parte divina que nosotros tenemos gracias al bautismo es la que tiene que dominar a nuestra parte humana. Jesús se levanta con decisión, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es lo que nos enseña, es lo que nos da la salvación. Por eso hoy podemos ver a Cristo como nuestro Salvador. Y nadie más puede llamarse Salvador de la humanidad, porque nadie ha entregado su vida como rescate. Por eso, como dice San Pablo, Dios lo colocó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Y no es que haya sido un superhumano, era el Hijo de Dios, que tomó nuestra carne para enseñarnos a caminar hacia la presencia de Dios. El Señor tuvo que nacer como humano, encarnarse como hijo de María, para enseñarnos a vivir para el reino de Dios. Por eso San Agustín dice de la kénosis, Cristo se hizo hombre para el hombre llevarlo a la condición divina. Cristo nos enseña el camino, la renuncia. Por eso un canto me encanta, se llama Dios es fiel, es un canto de Cuaresma. Su última estrofa. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad. ¿Para qué peleamos? Decía un padre que me dio clases en el seminario, padre Durán, en paz descanse. Decía, muchachos, la voluntad de Dios se va a hacer con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes. Qué mejor que sea con ustedes. Así que, como dijo la enfermera, al poner una inyección, flojitos y cooperando, nos evitaremos tanto sufrimiento. Y a veces por evitar el sufrimiento humano, caemos en el sufrimiento espiritual. Así que, preferible, y dicen los santos, el sufrimiento humano al sufrimiento espiritual. Así que pidamos al Señor que nos dé esta gracia de estar atentos, de confiar siempre en Él, de no preguntarle por qué, Señor, sino para qué. ¿Qué nos quiere enseñar? Con todos esos momentos difíciles, con todos esos momentos amargos, trágicos. ¿Para qué? Y el Señor siempre cumplirá su promesa. Si confiamos en Él, Dios nos dará la salvación. Así que luchemos, hermanos, día en día, por vivir esta gracia y esta paz de Dios. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Continuamos con nuestra celebración.